buenas a todos, bienvenidos a este tiempo de estudio y oración. También bienvenidos a los que nos ven a través del canal de YouTube de la Iglesia. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, con una oración, poniendo este tiempo en manos del Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias porque nos das la oportunidad una vez más de abrir tu palabra, escudriñarla, estudiarla y escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque nos hablas directamente al corazón y sentimos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, guiándonos y aprovechando, Señor, la enseñanza y el alimento que tú tienes para cada uno. Queremos pedir tu bendición para este tiempo, Señor, que sea de edificación, que sea grato y que sea conforme a tu voluntad. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 17 de Éxodo, versículo 8 al 16. Y terminamos ahí el 17. Dice así la palabra: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hasta ahí la lectura de la palabra. Es curioso cómo irrumpe este pasaje en el capítulo 17, después de ver el problema que ha habido con el agua, el milagro con la roca allí en Horeb. Pues parece que se sale un poco del relato, ¿no? Pero en realidad se trata de una nueva prueba de fe para Israel, y también del primer juicio de Dios sobre las naciones que vivían en aquellas tierras. Vemos que aparece así como de repente, ¿no? Después de lo que ha pasado en Horeb, dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Entonces nos preguntamos: ¿quiénes eran estos amalecitas? ¿De dónde salen? ¿Y qué es, de dónde viene esa enemistad que los incita a pelear contra Israel? Vamos a ver un poquito esto para ver los detalles del pasaje, primero viendo quiénes son estos amalecitas. Nos vamos a Génesis, capítulo 36 y versículo 12. Génesis 36, 12. Dice: Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. ¿Vale? Entonces vemos que los amalecitas, descendientes de Amalec, quien era nieto de Esaú. Así que podemos pensar que la enemistad natural ya venía
de la antigua enemistad que tenían Esaú y Jacob. Jacob, también llamado Israel. Así que eran descendientes de Esaú y, por tanto, se entiende que un poco de la enemistad ya venía de forma natural, porque Esaú y Jacob pues tuvieron siempre esa raicilla, ¿no?, que estaba ahí detrás a causa de del engaño que Jacob había hecho para conseguir la primogenitura de Esaú. Y vemos que de Jacob desciende Israel, ¿no?, los israelitas. Así que ahí tenemos la base histórica de dónde vienen esta gente y esta enemistad. Esta enemistad podemos pensar que refleja una rivalidad que fluye en la historia ya desde los hermanos Caín y Abel. Y es una enemistad que genera lo que genera, que es la muerte de Abel por asesinato, pero que nos habla de enemistades que hay a través de la historia que son fuertes hasta el punto de que la Biblia nos habla de una enemistad muy fuerte entre Dios y Satanás. Una enemistad que nos repercute como creyentes, como miembros de la Iglesia, porque al ser hijos de Dios y ser seguidores de Dios y obedientes a la doctrina de Dios, pues lógicamente nuestra enemistad está contra Satanás, ¿no?, o Satanás contra nosotros, porque es una enemistad que hay en el mundo, entre el propio mundo y la Iglesia, ¿no? Es como si esta cadena de enemistades fluyese de las palabras de Moisés en el versículo 16, donde dice: y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek. Y fijaros que dice, de generación en generación. La guerra del pueblo de Dios y el pueblo de Satanás recorre toda la historia. Y aquí Amalek se pasa evidentemente a los enemigos de Dios, porque Dios dice unas palabras aquí muy solemnes, ¿no? Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Si nos vamos al Nuevo Testamento, a la carta de Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 12 y 13, leemos: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Fijaros que esta enemistad entre los partidarios y los hijos y el pueblo de Dios y el mundo se refleja a lo largo de toda la Biblia, como dice aquí Juan, ¿no? No os extrañéis. Que no nos extrañemos si el mundo nos aborrece. Lógicamente formamos parte del lado de Dios, ¿no? Y a través de la historia vemos que siempre ha habido las dos corrientes, ¿no?, la que está del lado del mundo y la que está del lado de Dios. Pero siguiendo con los amalecitas, sabemos que eran un pueblo nómada. Los pueblos nómadas andaban poniendo sus tiendas en diferentes zonas, ¿no? Ocupaba la zona norte de la península del Sinaí, que incluía el Negev, Seir y el sur de Canaán. Controlaban las rutas de las caravanas que pasaban por allí, que viajaban entre Arabia y Egipto.
Y claro, cuando llegó el pueblo de Israel, pues lo veían como un incordio, porque tenían que repartir el agua, tenían que repartir los pastos. El pueblo de Israel ya traía una cantidad importante de ganado, y entonces para ellos pues era un incordio, ¿no? que vinieran a ocupar su territorio, y es el primer pueblo que les hace frente, como después les va a hacer frente los demás pueblos, ¿no? Porque eso era lo que Dios había querido. Dios en su soberanía les había dado y había decidido darles esos terrenos, esos lugares, y se van a encontrar pues, con los que lo estaban ocupando allí, con los que vivían allí, ¿no? En la Biblia tenemos información muy interesante del porqué de este primer conflicto armado al que tuvo que hacer frente el pueblo de Israel. Por cierto, es el primer conflicto armado desde su salida de Egipto. Hasta ahora los conflictos que habían tenido habían sido que si problemas de agua, que si problemas de comida, que si problemas de comodidad o incomodidad, pero este es el primer conflicto armado que tiene. Y curiosamente, al menos el relato no lo recoge, por primera vez, frente a una crisis de este tipo, el pueblo no murmuró ni contra Jehová ni contra Moisés. Hasta ahora lo habían hecho. Siempre el primero al que le protestaban era Moisés, indirectamente protestaban contra Dios también, pero aquí no se refleja en el relato ese tipo de murmuración, ¿no? Antes, pues eso, como comentaba, su fe había sido probada, primero cuando el ejército del faraón los acorrala allí contra el mar Rojo, y ya empiezan a protestar, ¿no? Nos habéis nos habéis traído hasta aquí para matarnos y tal. Y después, pues las durezas de la vida en el desierto y el viaje por el desierto, ¿no? Pero esta prueba era una crisis diferente a la que su líder, Moisés, parece que reacciona como más rápido, ¿no? Porque ya en el segundo versículo ya lo dice. Y dijo Moisés a Josué, ya le da instrucciones a Josué rápidamente para que actúe, ¿no? Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Y dice el versículo 10 que Josué hizo como le mandó Moisés, ¿no? Así que Moisés reacciona muy rápido y reacciona ante esta crisis sin que se vea que haya protestas por parte del pueblo, ni protestas contra él ni contra Dios, ¿no? Como digo, estos amalecitas van a ser el primer pueblo, y dice que los amalecitas, junto con los cananeos, trataron de impedir la entrada de Israel en la tierra prometida. Si nos vamos un poquito más adelante, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 43, dice, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento, y descendieron, aquí lo menciono otra vez, el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Balaam, el profeta madianita, hijo de Beor, al que contrató el rey de Moab para que maldijese a Israel, ¿os acordáis de ese detalle? Dios lo guió para que los bendijese, llamó a Amalek
la primera de las naciones. Esto se ve aquí también en el libro de Números, en el capítulo 24, donde Balaam está haciendo una profecía, y en el versículo 20 dice: y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones. Parece que hacía referencia a su antigüedad, a la antigüedad que tenía este pueblo, ¿no? Más adelante los reyes Saúl y David lucharon contra los amalecitas y finalmente fueron destruidos como pueblo ya en la época de Ezequías. Tenemos una referencia en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4. Usamos todos los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Samuel, Reyes y Crónicas. Y ahí tenemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 43, y al final del capítulo dice: y destruyeron a los que habían quedado de Amalek, y habitaron allí hasta hoy. Así que aquí parece que finaliza la aventura de los amalecitas, ¿no? Donde fueron destruidos. Así que esta primera batalla de Refidim fue un presagio de lo que les iba a suceder, porque perdieron esta batalla, pero también al final fueron eliminados, ¿no? En el pasaje que hemos leído vemos que aparece por primera vez también un personaje importante, Josué, ¿no? Versículos 9 y 10. Hemos visto que Moisés le da instrucciones a Josué, y Josué dice que hizo como le mandó Moisés, ¿no? A lo largo del libro de Éxodo se identifica a Josué como el ayudante de Moisés. Vamos a ver dos ejemplos. En el capítulo 24 de Éxodo, versículo 13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y en el capítulo 33, también de este mismo libro de Éxodo, y versículo 11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y como sabemos por la historia, más adelante fue el sucesor de Moisés, ¿no? Cabe destacar en este relato, en este conflicto con los amalecitas, cómo Dios interviene en la batalla. Utiliza para hacer el milagro a Moisés, y también aquella vara que Moisés llama en el versículo 9 la vara de Dios, la vara que Moisés utilizó durante las plagas de Egipto, y también la vara con la que en el principio del capítulo golpea la peña de Horeb, siguiendo las instrucciones de Dios para que brotara el agua de la roca. Y ahora, en esta historia, pues es levantada como un símbolo de autoridad contra los amalecitas, ¿no? Pero también como un símbolo de juicio. Y interesante sobre cómo la soberanía de Dios sobre la tierra se resalta en este acto, en lo que pasa aquí, ¿no? Versículo 11. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, o sea, iba ganando.
Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Es como si Dios le hubiera dado el poder o el mando a esa vara, ¿no? Y ese movimiento. Pero es importante ver el ejemplo que surge de lo que aquí pasa, ¿no? Porque vemos que hay dos personajes más, que son Aarón y Hur, que suben con Moisés y sostienen sus manos, ¿no? El uno de un lado y el otro de otro. Y es muy importante destacar aquí la lección que sacamos de este suceso, ¿no? El papel de los dos ayudantes, en este caso de Moisés, que fueron fieles en su servicio, ¿no? Moisés, el gran líder, sin embargo no tiene ya fuerzas para estar sujetando la vara en alto, porque ve que cuando baja la vara el ejército amalecita parece que va ganando, ¿no? Así que el acto que ellos hacen, porque aquí no se ve que Dios les diga nada, ni cómo tienen que hacer ni cómo no, muestra que los ayudantes estaban allí, pendientes, estaban allí fielmente al lado de Moisés y estaban dispuestos a ser instrumentos que al final fueron muy importantes para el desarrollo de la batalla, ¿no? Y la victoria final en aquel día, ¿no? Así que es una lección también práctica que sacamos del relato, porque aún los más grandes líderes se cansan, ¿no? Así que es una bendición de Dios cuando nos pone hermanos, hermanas, fieles colaboradores que mantienen en alto las manos cansadas, ¿no? Sin ellos no habría victorias. Y es importante, ¿no? Debemos de orar y apoyar a los que el Señor pone en ministerios de responsabilidad, ¿no? Pero la lección principal seguramente será que el Señor enseñó a su pueblo y luego a todas las generaciones de que Él tiene el poder para salvar a su pueblo peregrino por este mundo, tiene el poder para salvarnos y para salvar a su pueblo, en este caso, de cualquier enemigo, incluso en una guerra. Y dos detalles más que sacamos también de este pasaje. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y es importante esto porque es la primera vez que se menciona el trabajo de escritor histórico de Moisés. Luego encontraremos más referencias, y es muy importante, sobre todo cuando estudiamos la procedencia de la Biblia y de los escritores de la Biblia, ver cómo Dios mismo incitaba, guiaba, exhortaba y mandaba a sus siervos para que dejaran lo que pasaba reflejado, escrito, ¿no? Para que eso pasase a la posteridad. Vamos a ver tres ejemplos. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 24, y versículo 4, dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Importante. En el capítulo 34, ya prácticamente al final del Éxodo, casi al final, 34, 27, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Escribe tú estas palabras, instrucción directa de Dios a Moisés. Y ya en el libro de Deuteronomio, otra referencia más, capítulo 31, y versículo 9, 31:9, sí, dice: y escribió Moisés esta ley,
y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Así que importante este dato de cómo Moisés realmente estaba tomando acta de todo lo que sucedía en este viaje del pueblo a la tierra prometida, ¿no? Y el segundo detalle importante, que no quiero dejar pasar por alto, está en el versículo 15, donde dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. La traducción de Jehová Nisi es: Jehová es mi estandarte. Un estandarte también es una bandera, ¿no? O una señal. Así que el estandarte, a donde miraban los soldados en la batalla, donde también era el punto de encuentro, o era la referencia sostenida por Moisés como la guía, ¿no? Pues en este caso implica que Dios mismo era esa bandera, porque al llamarle Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, pues estaba como indicando al pueblo, ¿no?, que a quien tenían que mirar era a Dios, ¿no?, el punto de referencia, la señal que tenían que seguir. Igual que hoy en día, Dios en Cristo es nuestro estandarte, es nuestro punto de encuentro, ¿no? Es nuestro símbolo de victoria. Está aquí la meditación sobre este pasaje.